Bueno, vamos a dar inicio entonces a este primer video de la noche, que es la séptima sesión académica, y hoy vamos a trabajar los índices estadísticos y las formas de distribución y la segmentación de datos. Entonces, primero permítanme preguntarle a María Elena si está viendo la lámina que está en este momento, que está presentada allí en la sala. ¿Ve la lámina? Muy bien, ok, entonces puedo avanzar. Cualquier cosita me avisa, cualquier detalle. Para nosotros hacer este análisis estadístico, yo les envié a ustedes un archivo la semana pasada y nos vamos a apoyar en él y vamos a partir de esta redacción de un ejemplo. Obviamente que lo que no corresponde son los almacenes en ley y que están ubicados en Ecuador. Eso es algo artificial, eso es algo que traté de redactarlo de esa manera como para tener una idea. Y el planteamiento es el siguiente, ¿no? El sindicato de los empleados de la cadena Almacenes Ley, ubicado en Ecuador, tiene interés en hacer un análisis estadístico al salario anual actual para sustentar el porcentaje de aumento que le van a solicitar a la alta gerencia de esta cadena de almacenes. Imaginemos, María Elena, que ese es un trabajo que a ti te contratan y te buscan para que hagas este tipo de análisis. Entonces, para tú hacer ese primer tipo de análisis de esos datos que ya tienes tú allí en tu archivo de datos que te llegó la semana pasada, pues tú lo primero que piensas, dices, bueno, yo voy a lanzar por la vía de la estadística descriptiva. Y luego ya vas viendo, ¿no?, si se requiere otro tipo de estadística, pero por el momento vamos a trabajar eso, o tú lo vas a trabajar fundamentándote en el análisis de estadística descriptiva. Inmediatamente, como ya tienes cargado tus datos en el archivo SPSS, o si lo tienes en Excel, te lo llevas para SPSS, y entonces ahora hay que buscar cuál es la ruta que vas a seguir tú para hacer ese análisis estadístico descriptivo. Entonces lo primero que tú vas a hacer es que ubicas en analizar, estoy hablando, Germán, como si fuera María Elena quien va a hacernos este trabajo. Y yo voy narrando, aunque nombro a María Elena, tú estás incluido, está incluido Francisco, está incluido también Gisela, ¿no? Y todas las otras personas que de alguna manera puedan estar viendo este video. Entonces analizar, bajamos hasta donde dice estadística descriptiva, recuerden que con la lupita pueden acercar, bajamos hasta la estadística descriptiva y al lado derecho se nos abre una ventana y la primera opción que tiene es frecuencia, esa es la que vamos a tomar nosotros y le damos clic. Al darle clic a frecuencia se nos abre otra ventana y esa ventana nos está presentando el listado de variables que nosotros definimos cuando cargamos el archivo, cuando colocamos el archivo en SPSS, bien sea que lo traigamos de Excel, bien sea que lo hagamos directamente. Pero perdónenme la insistencia en esto, ¿no? Observen que si nosotros no definimos las variables al inicio, pues aquí no nos va a aparecer nada, no tenemos nada. ¿Cuál es el salario con el cual esta gente del sindicato pues va a trabajar? No es con el salario inicial, sino con el salario que tienen actualmente. Entonces ese es el que María Elena elige, le da clic a esta flechita que está aquí y lo va a pasar para este recuadro donde dice debajo variables. Luego María Elena le va a dar clic donde dice estadístico, el punto 2 es estadístico. Al darle estadístico le va a aparecer una ventana con la siguiente información. Todo esto está desactivado, yo lo tengo allí activado, o sea, María Elena ya lo activó. María Elena llega y activa la media, la mediana, la moda, activa también la desviación típica, activa también el rango, activa el valor mínimo, es decir, el saldo mínimo, que le dé el saldo mínimo, el salario mínimo de esos trabajadores y el máximo. Y también le va a pedir a esos salarios actuales, cómo es el comportamiento, cómo se comportan ellos. Entonces va a determinar la simetría y la kurtosis. Pero María Elena también le interesa encontrar algunos percentiles y María Elena decide, como puede decir Germán, como puede decir Gisela, puede decir Francisco, cualquier persona decide que va
a seleccionar, va a trabajar con el percentil 25 y 75. ¿Cómo llega este percentil 25 aquí? Aquí donde está el 1 que está la flecha coloca 25. Y al colocar 25 se activa esta palabrita que dice que añadir. Le das a añadir y el 25 pasa para acá. Ya el cuadro queda vacío para ingresar otro percentil. Colocas el 75, lo escribes, inmediatamente aquí se activa añadir y ya tienes el percentil 25 y 75. ¿Hasta ahí me he explicado? A ver. María Elena, ¿me he explicado hasta aquí? Ok, voy a avanzar entonces. Una vez que ha elegido esto y le da clic a aceptar, aparecen ya los resultados. Aparecen los resultados en SPS. Yo se los estoy presentando aquí ya con las normas APA. Fíjense, tiene el título, está indicando el qué, es decir, qué tipo de se está refiriendo al salario de estos empleados, de dónde, de Ecuador y cuándo se hizo en el 2014. Entonces aquí ya María Elena está viendo que le está dando una media de 34.419,57 dólares. Le está dando una mediana de 28.875 y le está indicando que el sueldo más frecuente allí de esas personas, de esos empleados, es de 30.750 dólares y que hay una variabilidad en esos salarios de 17.075,66 dólares aproximadamente, que tanto la simetría como la kurtosis pues son positivas, ¿ok? Ya nos está dando unos valores, está indicando que no es simétrico, que esos datos, esos salarios no se distribuyen de manera normal, ¿ok? Y aquí tiene el rango, y este rango pues que es de 119.250, no es otra cosa que la diferencia del salario máximo menos el mínimo, ¿ok? Y aquí tiene entonces el percentil 25 y 75 que pidió María Elena. ¿Qué nos está indicando eso? Bueno, pudiera decirse que este percentil 25 está indicando que por debajo de 24.000 dólares de salario está el 25% de los casos y que por debajo de 37.162,50 está el 75% de los casos. Igual pasaría con la mediana. La mediana está indicando que por debajo de 34.419,57 dólares está el 50% de los casos, en estos casos cuando digo casos me refiero a los empleados, y el otro 50% está por encima de este valor, ¿ok? Entonces ya María Elena tiene cómo montar un informe, porque lo que hemos hecho hasta ahorita es analizar los resultados, pero no los hemos interpretado. Estamos viéndolo en función de lo que prácticamente lo que es el concepto de la media, la mediana, la moda, la desviación típica, etcétera, pero no estamos dando una interpretación. Esto que acabamos de decir no les es útil a esos señores del sindicato para poder fortalecer la solicitud que van a hacer. Entonces sería conveniente además que María Elena a esto que tenemos acá le diera algo que le permita a los sindicalistas tener una visión mucho más rápida, ¿no? Y entonces decide María Elena construir de toda esta información un histograma con un polígono de frecuencia. Ella decide, ok, yo le voy a entregar ese cuadro, le voy a entregar la interpretación, pero lo voy a apoyar con un gráfico, y ese gráfico es un histograma y un polígono de frecuencia. Entonces la ruta para que María Elena pueda conseguir, repito, María Elena, Germán, Gisela, cualquier persona que vaya a trabajar de esta manera, que quiera conseguir un histograma y un polígono de frecuencia, la ruta esta que tenemos acá, gráfico, cuadro de diálogo antiguo. Aquí tenemos varias opciones, como ya habíamos hablado en una oportunidad, pero ahora ya no lo vamos a precisar más. Tenemos las barras en 3 dimensiones, líneas, áreas, etcétera, etcétera, y aquí al final tenemos el histograma. Le damos clic a histograma y cuando le dé clic a histograma, a María Elena le va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo, ¿no? Aquí tiene entonces para colocar la variable,
Entonces María Elena selecciona el salario con el cual está trabajando, que es el salario actual. Fíjense que allí hay una serie de variables, pero ella está trabajando con el salario actual porque sobre esa base es que la gente del sindicato va a hacer la solicitud a la gerencia de esta cadena de almacenes. Lo selecciona y con esta flecha que está aquí le da clic y lo pasa donde dice variable. Luego observen que aquí en la parte de abajo dice mostrar curva. Permítanme acercar un poquito más. Aquí dice mostrar curva normal. Entonces le damos un clic, es decir, vamos a darle el check, y una vez, espérate para ver, el rango de la simetría nos dice normal. Sí, el rango y la simetría nos indica, el rango y la simetría no me indica la normalidad. El rango es una medida de variabilidad. La simetría y la kurtosis sí me van a indicar el comportamiento de la distribución. Es decir, lo que me van a venir dando la forma de la curva es el valor de la simetría y el valor de la kurtosis. Sí, no te preocupes que ya vamos a revisar mucho más a fondo lo de la simetría y la kurtosis, ya lo vamos a ver. Yo lo manejé allí así como muy rápido, pero ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, muy bien, María Elena, una vez que tú llegas y pasas la variable, le seleccionas mostrar la curva, inmediatamente esto que está aquí, lo estoy alejando para poderlo ver, esto que está aquí donde está el 3, ese aceptar se activa como está en esto y tú le das a aceptar. Al darle a aceptar, inmediatamente nos va a aparecer el histograma con el polígono de frecuencia. Esta línea roja, esta curva roja es el polígono de frecuencia y ese es el que nos va a indicar en forma gráfica si estos datos, o sea, estos salarios actuales se comportan de manera normal o tienen una determinada asimetría. Y esa simetría pudiera ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Como ustedes están observando, los rectángulos están acumulados en los saldos menores de 25, 50, de 25.000, 50.000. Ahí donde se están concentrando en realidad los salarios. Entonces los altos salarios, los salarios más altos, fíjense dónde están, ¿no? Chiquititos por acá. Por lo tanto, eso ya indica de que la distribución no es normal, ¿ok? Y que estamos viendo que esta cola se está extendiendo hacia la derecha. Entonces, nos dimos cuenta en los valores anteriormente, cuando vimos el cuadro de la salida, que estaba dando positivo. Por lo tanto, esto tiene una simetría positiva. Y la simetría es lo que nos da la información de cómo se mueven los datos sobre el eje de las X, ¿ok? Y la kurtosis me va a dar el movimiento de los datos de la forma poligonal con relación a la altura de la curva normal. Aquellas distribuciones que tengan una altura por encima de una distribución normal, se dice que tiene una kurtosis positiva. Algunos autores le dicen que es leptocúrtica. Y aquellas distribuciones que estén por debajo de la altura de una distribución normal, pues entonces se dice que tiene una kurtosis negativa y por lo tanto el valor que nos dé el software va a ser negativo. Y entonces eso se llama, también se le denomina platicúrtica. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito más, porque esto, en la medida que lo vamos avanzando, lo vamos afianzando mucho más. Pero ya le estás presentando, ya tú tienes en mente presentarle a estos gente del sindicato, le estás presentando un cuadro con los estadísticos y le estás presentando un gráfico, que en este caso es el histograma y el polígono. Ahora veamos una interpretación. Veamos una interpretación, y esta interpretación, fíjate, anteriormente hicimos fue el análisis, cuando yo le decía la media es esto, la mediana es esto, el modo es tal cosa, pero con aquello, con esa información que le estamos dando es muy escueta a la gente del sindicato. En cambio, cuando nosotros hacemos la interpretación, porque en aquel momento, si se quiere, lo que estábamos haciendo era
como definiendo el concepto de cada uno de los resultados, ¿no? De cada uno de los estadísticos. En este caso no, en este caso vamos a interpretarlo. Entonces yo, permítame, se lo voy a leer, aunque aquí ustedes lo están viendo. Esta no es la mejor interpretación, obviamente, pero es una aproximación a una interpretación que creo que le da luces a cualquiera. La interpretación la va a hacer cada uno, en este caso María Elena va a redactar y ella lo hará en otros términos y en otra orientación, pero siempre fundamentado en cada uno de los valores que le dio los resultados del salario actual. Entonces, bueno, aquí se dice la información del cuadro 1, que ustedes vieron que le colocamos ese título allá, lo denominamos cuadro 1, se desprende que los empleados del almacén Ley tienen un salario promedio anual de 34.419 con una variabilidad de 17.075,66 dólares. El salario anual de la mitad de los empleados está por debajo de 28.875 dólares. Entre los empleados que tienen el mayor salario y el que tiene menos, hay una diferencia de 100,19 con 250 dólares. Perdón, de 119.250 dólares. Además, se observa que la información del cuadro, que el 50% de los empleados tiene salarios comprendidos entre 24.000 y 37.162,50 dólares. La distribución de los salarios de estos empleados presenta asimetría positiva y una curtosis leptocúrtica, es decir, no se comporta de manera normal, sino que se aproxima a este tipo de distribución. Inmediatamente se le coloca ver el gráfico. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo coloqué entre paréntesis a lo que le estaba refiriendo. Lógicamente que cuando María Elena le entregue este informe a la gente del sindicato, no le va a colocar eso. No le va a colocar eso. Simple y llanamente yo lo estoy colocando para que ustedes se den cuenta cómo vamos interpretando cada uno de estos índices estadísticos que nos dio. Fíjense cómo interpretamos la media y le coloqué, o sea, como diciendo, esto que escribí aquí se refiere a la media aritmética. Dice con una variabilidad de tanto, eso se refiere a la desviación típica. Luego el salario anual de la mitad de los empleados, ahí me estoy refiriendo a la mediana. Cuando decimos entre el mayor valor y el menor valor, pues es el rango. Cuando decimos que el 50% de los empleados tiene un salario comprendido entre tanto y tanto, pues nos estamos refiriendo al percentil 25 y 75. ¿De dónde sale ese 50? Bueno, el resto 75 menos 25 me da 50. Y ese es el 50%, porque cada percentil me está indicando el porcentaje. Y luego le hago alusión al comportamiento de los datos en función de un gráfico. Si no queremos colocarle esto leptocúrtico, porque en realidad eso es muy poco manejado, y sobre todo para la gente del sindicato, sin tratar de desestimar sus capacidades y su preparación, le podemos decir una asimetría y una curtosis positiva. ¿Ok? No sé si he logrado transmitirle la intencionalidad de la interpretación, la diferencia que hay entre lo que es analizar unos resultados a la luz de un concepto y la interpretación de esos resultados apoyándome en el concepto. A ver, 1 sí, 2 no, 3 no tengo idea de lo que me está diciendo todavía, ¿no? A ver, María Elena. Perfecto, muy bien. Vamos entonces, lo de la interpretación lo entendimos, o sea, no es que lo entendimos, o sea, yo logré explicarme con esto, o sea, cómo interpretarlo, ¿no? Y un poco establecer la diferencia entre lo que es el concepto como tal y la interpretación a la luz del concepto de cada una de las medidas. Muy bien, entonces bueno, voy a avanzar para
a ver si llegamos a la inquietud que tienen ustedes allí con relación. Aquí tenemos exactamente eso que están pidiendo. Aquí tenemos las medidas de forma. ¿Qué son las medidas de forma? Son las formas de la distribución. Como ustedes están viendo, aquí tenemos en el centro, como ustedes están viendo aquí en el centro, tenemos la distribución normal, aquí. Permítanme un momentito, la vamos a tratar de ver. Aquí está la distribución normal. Ya estoy encerrando para que ustedes la puedan captar, ¿no? Observen la altura de esta distribución normal. Baja una línea hasta el centro del eje de las X. Y en este punto que está aquí, en este punto que está aquí, es decir, aquí en este punto, ahí está el valor de la media, está el valor de la mediana y está el valor de la moda. Es decir, que si nosotros restamos de la media, la mediana y el modo, es decir, restamos esos valores, aquí me queda es un 0. Por eso que en algunos libros van a ver la distribución normal y en la parte de abajo van a ver un 0. ¿Ok? Esta es la distribución normal. Ahora, déjenme decirles lo siguiente. En la vida real es muy escaso conseguir datos que tengan esta distribución. Generalmente se aproximan a esta distribución. No quiero decir que no existan, pero son muy escasos, son muy raros, ¿ok? Mientras que ahora veamos las que se desplazan. Las que se desplazan, por ejemplo, esta que tenemos acá, esta de la izquierda. Observen dónde está la mediana, observen dónde está la moda y observen dónde está la media. Como se están dando cuenta, en esta distribución, la mediana es mayor que la moda. Perdón, la mediana es mayor que la media, pero menor que el modo o la moda. Por lo tanto, ¿dónde se están concentrando los valores? ¿Dónde está concentrándose la distribución? En los valores más altos. Fíjense que están hacia la derecha. Y esto viene de la izquierda hacia la derecha, de menor a mayor. Entonces aquí se dice, bueno, que la simetría, que esta es una distribución de datos con una simetría negativa. Pero muy sencillo para verlo. Si usted no tiene que estarse recordando de esto de la media, la mediana, de modo, porque al fin y al cabo cuando usted determina, pide al software que le dé la simetría y la curtosis, le da un valor. Si el valor de la simetría es positiva, es negativo, está frente a este caso. Pero si le da un valor positivo, como es el caso nuestro, pues entonces estamos en presencia. Déjenme quitar esto para quitar muchas rayas de allí. Estamos en presencia de este tipo de distribución, de esta. Donde aquí está la mediana, aquí está la media y aquí está la moda. Como estamos viendo, el valor de la mediana es mayor que el de la moda y es menor que el de la media. Entonces los datos se están concentrando en los valores más bajos. ¿En cuáles valores? De acuerdo con la variable que estemos trabajando. Y en este caso estamos en presencia de una asimetría positiva. Déjenme tratar de ubicar algo. Esto de positivo y negativo. Permítame ver si me sirve esto. Vamos a ver si me sirve esto. En algún momento, cuando ustedes vieron, esto me quedó bien feito, vamos a tratar de quitarlo de allí, porque de verdad que no debe ser tampoco la cosa así, ¿no? Vamos a tratar de bajar esto aquí. Y vamos a tratar de trazar una línea acá que más o menos me sea un poquito decente. Ok. Cuando ustedes por allá en su época del bachillerato estaban viendo, les hablaron del eje de coordenadas, les decían que todo lo que esté delante hacia la derecha del eje X, hacia la derecha del eje X, era positivo. Y todo lo que estuviera hacia el lado izquierdo era negativo, es decir, hacia el lado izquierdo de este punto que tengo acá, de este donde se cortan los ejes, ¿no? Y lo que está hacia arriba, por convención, se dice que es positivo, y lo que está hacia abajo se dice que es negativo. Pues bueno, miren, aquí tienen ustedes como la cola de esta curva, de esta distribución, se extiende hacia la derecha, pues la distribución es asimétrica positiva. Y la de este lado aquí, la de este lado acá, como la cola de la curva se extiende hacia la izquierda,
pues entonces es una distribución negativa. No sé si con esto logré aclarar un poco más o confundir un poco más la situación. Ustedes me dirán si quedó claro ahora lo que es una distribución normal. Muy bien, ahora nos falta algo. Resulta que esta es la distribución normal, pero si nosotros tenemos una distribución que esté por encima de esta altura, ya no es normal. Y entonces allí se me está midiendo la kurtosis, es decir, ya ahora no es en función del eje X, sino es en función del eje Y. Pero pudiéramos tener una curva que esté por debajo de ella, ¿ok? Que la altura esté por debajo de ella, entonces tampoco es normal, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para visualizar eso? Permítanme ver si esto nos permite visualizarlo. Muy bien, aquí lo tenemos, fíjense ustedes. La curva de color negro es la distribución normal, también conocida como distribución mesocúrtica. Observen ustedes, la curva roja está por encima de la normal, entonces allí hay una kurtosis, es decir, ya se deformó. Entonces eso se le denomina kurtosis positiva y algunos autores dicen que eso se denomina leptocúrtico. Mientras que el azul, piensen ustedes que está aplanadita muy por debajo de la negra, de la distribución normal, y eso se llama una kurtosis negativa. Y también le denominan platicúrtica. Pero por esto no hay que preocuparse, porque cuando usted le pide al software la simetría y la kurtosis, él le va a dar unos valores. Y esos valores le van a venir acompañados de un signo. Si la kurtosis le dio un signo positivo, como en el caso nuestro allá que era 5, bueno, es positiva, es leptocúrtica. Si le hubiese dado un negativo, era platicúrtica. Ahora la pregunta sería, ¿qué valor debe medir la kurtosis para que me dé lo normal? Pues debe dar un valor de 0. Si la kurtosis me da 0 y el valor de la simetría me da 0, porque vimos que coincide la media, la mediana y el modo, bueno, estamos en presencia de una distribución normal. ¿Me expliqué? O sea, ¿quedó ahora más claro esto o sigue un poquito oscuro la cosa? A ver, María Elena. Ok, perfecto. Entonces avanzamos. Ahora veamos esta parte que viene. Fíjense que ustedes me han escuchado a lo largo de las conversaciones donde ha habido la posibilidad de la necesidad de determinar la media, pero no la media sola, nos es poco útil y que hay que acompañarla de una desviación típica. Pues muy bien, ahora vamos a ver la gran utilidad que tiene la desviación cuando se conjuga con el valor de la media en una distribución normal como esta que tenemos aquí. Fíjense, estos son los parámetros, es decir, estamos hablando de una distribución en una población. Recuerden que la letra nu significa un parámetro, o sea, lo simbolizamos con un parámetro, no es que significa eso, simbolizamos con un parámetro que en este caso es la letra mu. Y por aquí tenemos aquí tenemos la letra mu. Esto es el promedio en una población, es un parámetro. Y un parámetro es cualquier valor que obtenemos de una población. Y por aquí tenemos el sigma, que nos está representando la desviación típica de una población, es decir, la variabilidad de los datos de una población. Pero ahora observen lo siguiente, y voy a quitar esto para evitar cualquier confusión. La media, esta media más una desviación típica y menos una desviación típica, me está abarcando todo esto que tengo acá. Me está abarcando toda esta área que tengo acá. Toda esta área que tengo acá. ¿Ok? Y dentro de esta área está aproximadamente el 68% de los casos. De una manera un poco más exacta, como lo dan, son 68,27% de los casos. En este caso, si esto fuera de los empleados, de los salarios de los empleados, pues diríamos que ahí está el 68% de los empleados, ¿ok? Que están entre un promedio, que están comprendidos entre el promedio más una desviación típica y menos una desviación típica. Pero si nosotros
a esta media, en vez de una desviación típica, le agregamos 2 desviación típica por la derecha y 2 desviación típica por la izquierda, es decir, la media más menos 2 desviación típica, tenemos el 95,45% de los casos. Es decir, que ahora nos está abarcando toda esta área desde el punto, es decir, desde el punto, digamos, el ancho o el área que cubre las líneas verdes, ¿no? Toda esta área está abarcando el 95,45% de los casos. Pero si nosotros en lugar de esto le anexamos 3 por la derecha, 3 desviación típica y menos 3 por la izquierda, nos está abarcando el 99,73% de los casos. Es decir, estos puntos, esta línea roja, hasta esta línea roja, está demarcando toda esta área que tenemos acá. Y eso indica que el 99,73% de los casos. Ahora, ¿eso es válido dónde? ¿Eso es válido allá en Medellín, aquí en Venezuela, aquí en Guatire, donde yo estoy? No, esto es válido en cualquier parte del mundo, ¿no? Esto es un paradigma y esto está demostrado y está hecho. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo abarca el 100%? Pues no abarca el 100% porque resulta que esto va desde menos infinito, déjame ver si puedo hacer esos garabaticos allí, desde menos infinito hasta más infinito, ¿ok? Hasta más infinito. Por lo tanto, esta punta de la curva, ustedes lo ven en los libros, en algunos libros, y me lo vieron a mí anteriormente, la figura que le presenté que estaba tocando el eje X. No, ella nunca toca el eje X, y por eso la llaman asíntota o asintótica, ¿ok? Entonces, esto que acabamos de ver aquí es de suma importancia cuando estamos trabajando con estadística inferencial, cuando estamos, por ejemplo, haciendo pruebas de hipótesis, y estamos trabajando con intervalos, etcétera, etcétera. Es uno de los cursos que tiene el profesor León Darío por allí, que es la estadística inferencial, que seguramente más adelante ustedes lo van a ver ofertado y lo tomarán seguramente, que les interesa ya para la parte inferencial. En este momento estamos trabajando con la parte descriptiva. No sé si ahora todo esto nos queda un poco, o logro aclarar un poco más aquellas dudas que se presentaron al principio, y estamos viendo las bondades ahora de lo que tiene la distribución normal, la media y la desviación típica dentro de ese tipo de distribución. Ustedes me dirán si eso he logrado transmitirle la idea o quedan algunas dudas. 1 para sí y 2 porque hay dudas. A ver, por favor. María Elena. Bueno, ok, voy a entonces avanzar y aquí nos vamos a ir, el fin de este primer video, nos vamos a una parte práctica. Voy a detener esto